Sección C. Algunas reflexiones bíblicas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Buenos días, hermanos, me alegro de verles de nuevo. Hoy vamos a ver otro capítulo del libro que se titula ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar plenamente a las personas LGBTQ+? Hoy vamos a trabajar o vamos a leer un ensayo que se titula Algunas reflexiones bíblicas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto está escrito por Lori Bratton. Él obtuvo su maestría de divinidad en el Seminario Teológico Nazareno y también tiene un doctorado de la Universidad de Boston. Enseñó estudios bíblicos en una de las universidades nazarenas y también en la Universidad de Hudson, en Illinois. También se ha desempeñado en varios roles pastorales. Lori actualmente está activa en la Sociedad de Literatura Bíblica. Para obtener más información puede consultar con su en la línea en el internet. Él dice: los que algunos pasajes del Antiguo Testamento realmente dicen acerca de las relaciones entre las personas del mismo sexo sorprenderá a la mayoría de los lectores. Y comienza a explicar. Cuando me uní a la Iglesia del Nazareno en 1973, ya tenía opiniones claramente formadas con respecto a lo que la Biblia enseña sobre las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Conocí a dos jóvenes, uno de ellos vecino, que eran homosexuales y decían seguir a Jesús. Estaba seguro de que la Biblia enseñaba que vivían fuera de la voluntad de Dios y enfrentaban el castigo eterno. Después de todo, eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Más tarde, mientras me preparaba para el ministerio de enseñanza a través de estudios de posgrados, mi punto de vista no cambiaron mucho, pero tuve más cuidado en no convertir las relaciones entre personas del mismo sexo en una categoría especial de pecado. Y consideré incorrecto discriminarlos en la vida privada o pública. Entonces, como padre, tuve que preguntarme qué haría o diría si una de mis hijas me dijera que era gay. ¿Cuál sería la respuesta cristiana apropiada? Decidí que la aceptaría y la amaría, pero recé para que Dios le mostrara la verdad, tal como la entendí entonces. Lentamente, sin embargo, mi punto de vista sobre las enseñanzas bíblicas sobre las uniones del mismo sexo fueron cuestionados. Fueron transformados durante casi 30 años de pastoreo y enseñanza de la Biblia en los dos colegios cristianos. Una lectura cuidadosa de algunos textos claves de prueba no parecía tan simple como alguna vez pensé. Echemos un vistazo a algunos de esos pasajes. Primero, Sodoma y Gomorra. Comenzaremos con el texto que probablemente cita con la mayor frecuencia aquellos que afirman que Dios desaprueba de uniones entre personas del mismo sexo, la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 17 y 19. Se anuncia un juicio contra las ciudades y la demanda de dos hombres de Sodoma de tener relaciones sexuales con los invitados masculinos de Lot prueba que el pecado son las relaciones entre las personas del mismo sexo, ¿no? Tan obvio como parece estar esta afirmación, la Biblia no hace esta conexión. Cierto, estos hombres estaban amenazados con violar, pero eso es un acto ilícito de violencia, ya sea heterosexual o homosexual. Se puede ver eso en Jueces 19, 22 al 26. Pero es un salto asumir que las relaciones entre las personas del mismo sexo son el pecado de Sodoma. Cuando los profetas posteriores hablan del pecado de Sodoma y Gomorra, no se menciona las relaciones entre las personas del mismo sexo. En cambio, se enfoca en varios actos de rebelión contra Dios y la violencia e injusticia entre sí.
Por ejemplo, cuando Isaías 1, 10 a 17 compara a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, menciona injusticia, derramamiento de sangre y no buscar el bienestar de los marginados. Jeremías comparó a los falsos profetas con los pecadores de esas ciudades porque cometen adulterio, andan en mentiras y capacitan a los malhechores. En Jeremías 23, 14. Ezequiel describió los pecados de Sodoma como personas que tenían abundancia de bienes y no compartían con los pobres o necesitados. El profeta también dice que el pueblo era altivo e hizo cosas abominables en Ezequiel 16, 49 y 50. Cuando Ezequiel habla de abominaciones en otros lugares, incluye derramamiento de sangre, opresión de los marginados, explotación financiera, robo e incesto. ¿Se perdieron los profetas de lo obvio? Veamos la historia en sí. Para nuestra sorpresa, no nombra un pecado, simplemente afirma que un grito de socorro de Sodoma y Gomorra por el pecado grande y pesado ha llegado al Señor. En Génesis 18, 20. Las traducciones son más o menos que se indica lo contrario. La clave es el grupo de palabras clamor de ayuda, que generalmente indica un grito de ayuda a Dios. Cuando las víctimas de la violencia, la injusticia y la marginación necesitan rescate, claman a Dios. En Éxodo 2, 23, Jueces 6, 6, Proverbios 21, 13. El término no significa un clamor o acusación contra un vecino porque estaba violando una ley moral que no dañaba directamente a alguien. Desafortunadamente, la mayoría de las traducciones de la Biblia ocultan este hecho, haciendo parecer que los vecinos de Sodoma y Gomorra se están quejando de ellos. El clamor de auxilio de Sodoma y Gomorra en el versículo 20 está mal traducido como el clamor contra Sodoma y Gomorra. Asimismo, el versículo 21 dice: es el grito de auxilio que me ha llegado, es decir, el grito de las víctimas de las ciudades. De manera similar, se traduce mal como el clamor que ha llegado a mí. Génesis 19, 13 dice: grande es el clamor de ayuda delante del Señor, lo que significa que muchas personas de las ciudades están clamando por ayuda. Sin embargo, algunas versiones populares de la Biblia cambian el significado al traducir incorrectamente como el clamor del Señor contra el pueblo es tan grande. Antes de continuar, es importante considerar por qué todas las ciudades de Sodoma y Gomorra son llamadas malas y grandes pecadores, en Génesis 13, 13. Y cómo puede haber un clamor de ayuda dentro de las ciudades y luego el mismo versículo dice su pecado es tan grande, Génesis 18, 20. ¿No apoya esto la visión tradicional? No. Porque en la Biblia el carácter de toda una comunidad a menudo está determinado por las acciones y políticas de los que están a cargo. Por ejemplo, notamos cómo Isaías denunció a todo Israel como malvado, comparando a Jerusalén como Sodoma y Gomorra. Los poderosos abusaron a los marginados y había gente inocente clamando por ayuda. En Isaías 5:7. Aunque los inocentes ciertamente superaban el número de los malvados, Isaías aún declaró que todo el país era malvado y merecía el juicio de Dios. Encontramos una idea similar en la historia de Sodoma y Gomorra. El carácter de la ciudad fue determinado por los líderes injustos. No había ni siquiera 10 justos poderosos, Génesis 18, 32, que pudieran defender a los marginados. Las malas traducciones en la historia hace parecer que los extraños están acusando a Dios contra la depravación moral sexual de Sodoma y Gomorra.
En realidad, los textos dicen que un grupo de víctimas de la opresión de las ciudades están clamando por la ayuda de Dios. En otras palabras, aquí no hay extraños ofendidos por comportamiento de los demás, solo víctimas de malhechores que claman por ayuda. Así que volvemos a donde empezamos. Este grito de ayuda sugiere exactamente de lo que los profetas dijeron más tarde. Algunas personas de Sodoma y Gomorra eran culpables de varios tipos de violencia contra otros. Y estas víctimas clamaban a Dios por ayuda. Desafortunadamente, una consecuencia de esas malas traducciones es que a lo largo de los años, muchos cristianos bien intencionados le han considerado un mandato para hacer lo mismo. Ellos ven como su deber ser la policía moral de Dios y denunciar, condenar y discriminar a las personas dentro y fuera de la fe que no están de acuerdo con su orientación sexual. Ahora vemos la ley mosaica. Levítico parece ser el factor decisivo para la enseñanza del Antiguo Testamento sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Para muchas personas, la prohibición de tales relaciones, es clara y decisiva. Pero una mirada más cercana y un poco de reflexión podría llevar a otra conclusión. Primero, una enseñanza central de esta parte del Levítico es que Dios es santo y que las personas son santas al separarse de las influencias impías y al separarse para Dios. Un principio central que guía esta santidad es el llamado a Israel a amar a su prójimo y los extraños como aman a sí mismo. Levítico 19, 18 y 34. Esto muestra a otros el amor santo que Dios les ha mostrado. En muchos de los detalles específicos, la forma en que Levítico describe la santidad y el amor en acción es muy diferente que los estándares actuales. Por ejemplo, las instrucciones sobre cómo los hombres deben recortar el pelo y la barba, y prohibiciones contra el tatuaje. Santidad significa no comer ciertos animales inmundos. Además, Levítico a menudo asume que para ser santos las cosas deben ser uno o otra. Es uno o otro y las categorías no se deben mezclar. Por ejemplo, se supone que la gente no debe sembrar un campo de dos tipos de semilla, por ejemplo, trigo y cebada, ni hacer ropa de dos tipos de tela. Tenía que ser de lana o de lino, en Levíticos 19. Ese pensamiento binario probablemente está detrás de las prohibiciones de las relaciones entre personas del mismo sexo. Un hombre debe comportarse como la mayoría de los hombres, lo que significa que su pareja sexual debe ser una mujer y no otro hombre. Levítico 18, 22. La sección sobre la ética sexual en Levítico 18, 1 a 30 se introduce con una advertencia de no seguir las prácticas de los cananeos. Las últimas tres prohibiciones están en contra del sacrificio de niños, relaciones entre personas del mismo sexo y la bestialidad, o el sexo con los animales. En conclusión, en versículos 24 a 30, toda la lista de prohibiciones sexuales son llamadas abominaciones cananeas. Entonces, parece que Israel consideraba mala las relaciones entre las personas del mismo sexo porque lo practicaban los cananeos, a quienes consideraban pecadores. Levítico no menciona, interesantemente, las relaciones entre mujeres con el mismo sexo. Ahora vemos asuntos de la ley y amor. Nuestra mirada al Levítico plantea la pregunta acerca de lo que nosotros, como cristianos, podemos aceptar con vinculante. Una sugerencia es que una ley del Antiguo Testamento es vinculante para los cristianos si el Nuevo Testamento la repite. Pero eso no es solo parcialmente útil. Por ejemplo,
Los cristianos estarían de acuerdo en que de las prohibiciones del incesto y la bestialidad. Esos seguirían vigentes. Sin embargo, el Nuevo Testamento no tiene reglas generales sobre esos temas. Hay algunos que afirman que si no estamos de acuerdo con Levítico y decimos que las relaciones entre personas del mismo sexo ya no deben considerarse malas, entonces, ¿qué impedirá que alguien afirme que el incesto o la bestialidad tampoco son malos? Este enfoque de todo o nada es un fracaso. Tengo un pensamiento de que nadie que argumente esto guarda todas las leyes del Levítico. De hecho, probablemente usen ropa hecha de una mezcla de algodón y poliéster, contrario al Levítico 19:19. Y dudo que esta persona esté de acuerdo en que si alguien dice que debe usar ropa combinada, plantar tomates y pepinos en el mismo jardín o hacer un tatuaje. Entonces, ¿qué impedirá que alguien afirme que el incesto y la bestialidad también está bien? Este es un pensamiento inconsistente. Cuando se trata de otras leyes del Levítico, deciden su relevancia por sus propios méritos. Agregaría que cada mandato ético debe ser evaluado a la luz del amor de Dios. Hay buenas razones hoy por decir que el amor de Dios por el otro nos obliga a amar, aceptar, incluir y afirmar a aquellos con orientaciones sexuales no tradicionales, no binarios. ¿A dónde vamos desde aquí? Me tomó mucho estudio de las escrituras, reflexión, oración y tiempo para cambiar mi punto de vista. Conocí a algunos cristianos que se identificaron como homosexuales o lesbianos que evidencian la gracia y los dones de Dios al proclamar la palabra de Dios o irradiar un espíritu semejante a Cristo. ¿Cómo podría decir que Dios no los acepta como me aceptan a mí y a los demás? Con todos nuestros quebrantos, faltas y también pecaminosidad. ¿Por qué deberían considerar incorrecta una relación monógama entre personas del mismo sexo? Pero no me corresponde solo a mí abrir las puertas de la aceptación. Corresponde a todos los que toman sobre el nombre de Jesús. La Iglesia es responsable ante el Espíritu Santo de conducirla como los caminos de la gracia para todas las criaturas de Dios. Ese liderazgo los ha llevado por nuevos caminos. Sí, sobre todo en la comprensión de la Iglesia sobre las injusticias y la inmoralidad de esclavizar a otros humanos y el sexismo inherente en la exclusión de las mujeres del ministerio ordenado o del papel igualitario de la familia y la fuerza laboral. Durante siglos, esos prejuicios continuaron sin control y en gran medida sin ser desafiados por la Iglesia. Cuando fueron desafiados, la gente los acusó de desobedecer a Dios, rechazar las Escrituras y no ser verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, hay algunos que nos piden que consideramos nuestras enseñanzas y políticas con respecto a las personas LGBTQA+, incluidas aquellas que proclaman a Jesús del Señor. Es hora de reconocer que lo que la Biblia dice acerca de la comunidad comunica más sobre los antiguos prejuicios culturales que sobre el amor de Dios revelado en Cristo. El pueblo de Dios ahora debe preguntarse si la gracia, amor y la aceptación de Dios están limitados por quien se comparte el hecho
conyugal.